siempre, la calidad de las ponencias excepcional y la organización. Y vamos a cerrar con una ponencia interesantísima, como todas las que han tenido lugar hasta ahora, que trata sobre la comunicación del despido individual vinculada al despido colectivo, un tema que había sido pacífico hasta la reforma del despido colectivo del año 2012 y como consecuencia de toda la reforma operada cobró una especial importancia, dando lugar a muchísima literatura al principio y discusión doctrinal, problemas y, por supuesto, ya mucha doctrina jurisprudencial. Para hablar de este tema tenemos al mejor ponente que podíamos tener, que es Miguel Azagra Solano. Miguel Azagra Solano, conocido por muchos de vosotros, es presidente de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Ingresó en la carrera judicial en el año 89 y, salvo un par de años iniciales en primera instancia de instrucción, siempre ha estado en la jurisdicción social, primero en Juzgado Social de San Sebastián y Pamplona, para desde el año 2005 ser el presidente de la Sala Social de La Rioja. Así que, sin más dilación, le voy a dar la palabra a él porque es magnífico orador, también autor de numerosísimos artículos que os recomiendo que exploréis porque son didácticos, claros y tremendamente concisos, y vamos a dejar que nos ilustre sobre este tema tan interesante y además novedoso, porque tiene una vigencia para nosotros de únicamente 3 años. Mira, bien, pues muy buenas tardes, ya tardes a todos. Muchísimas gracias, Diana, por tu presentación. Es para mí una satisfacción inmensa el estar hoy aquí, el poder estar con todos ustedes participando en este congreso, el poder hacerlo para hablar un rato de derecho del trabajo y para hacerlo sobre un tema que a mí me parece interesante, que me ha parecido siempre importante, que es interesante e importante tanto para trabajadores como para empresarios, como es el tema referente a la comunicación del despido individual, cuando este despido individual está vinculado a un despido colectivo. Es un tema interesante, como digo, porque hay una multitud de resoluciones judiciales contradictorias, distintas, que no tienen nada que ver las unas con las otras y se refieren a lo mismo, y que es una cuestión sobre la que el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado de forma clara. Es más, yo he llamado al Tribunal Supremo, llamé ayer a un letrado de los que están allí para ver si este tema, que en un tema muy concreto como es el de los despidos de Bankia, lo tienen encima de la mesa desde hace un tiempo, y me han contestado que, aunque está para deliberar, todavía no lo han atacado. Esto, en principio, tenía que haber estado resuelto ya en el verano, más o menos, que es cuando yo me interesé por esto y cuando me pidieron incluso que preparara una ponencia sobre esto en la Sala Cuarta. Y todavía no lo han abordado. Bien, como sé que son las 12, que no hay mucho tiempo, que andamos apurados, que el Congreso ha sido denso, y como recuerdo a un amigo mío siempre decía que cuando un ponente se tiene que enfrentar a una ponencia tiene que recordar 3 cosas. Primero, que durante el primer cuarto de hora la gente que asiste a la ponencia se fija en lo que dice el ponente, que a partir de ahí, durante los 10 segundos, minutos, dejan los ponentes de fijarse en lo que dice el ponente para fijarse en el ponente, y que a partir de ahí, de quien verdaderamente se acuerda es de la familia del ponente. Y, hombre, yo soy de familia extensa y no tengo muchas ganas de que ustedes se acuerden mucho de mi familia en la exposición, así que intentaré ceñirme al tiempo y no demorarme mucho. Bien, pues a modo de planteamiento de la cuestión, ustedes saben de sobra, porque lo han oído muchísimas veces y además lo han experimentado en carne propia, que las reformas del mercado de trabajo llevadas a cabo en el año 2012 pues han supuesto una modificación profundísima de prácticamente todas las instituciones que tenemos en el derecho del trabajo, pero muy especialmente ha supuesto una modificación muy grande, muy importante de la regulación del despido colectivo. Una de las principales novedades de este nuevo modelo que se instaura a partir de las reformas del año 2012, y así lo establece además la exposición de motivos de la Ley 3 del 2012, es la supresión de la necesidad de la autorización administrativa para extinguir, para despedir colectivamente, para hacer efectivos los despidos colectivos. Nos dice la exposición de motivos que se suprime la necesidad de la autorización administrativa, manteniendo, eso sí, la exigencia comunitaria de un periodo de consulta, se alcance o no acuerdo con los representantes de los trabajadores, para proceder a los despidos colectivos. Bueno, pues bien, esta reforma de todo el régimen sustantivo del despido colectivo lleva también consigo la necesidad de adaptar el tratamiento procesal de esta institución para que se pueda impugnar, para permitir su adecuada impugnación. Y la ley reguladora de la jurisdicción social pues nos articula
un procedimiento nuevo, una nueva modalidad procesal que viene en el artículo 124 de la ley reguladora, a la cual pues, el anterior ponente, Ignacio, ya ha hecho incluso referencia. Un procedimiento complicado, un procedimiento extraño. En este procedimiento del artículo 124 resulta que se articula un doble cauce procesal, un doble cauce procedimental, porque junto con la posibilidad que tienen los representantes de los trabajadores de impugnar el despido colectivo en su conjunto, resulta que también se ofrece a los trabajadores individualmente considerados impugnar la extinción de su contrato de trabajo cuando precisamente esa extinción se ha producido en el marco de un despido colectivo. A través, por lo tanto, de despidos individuales, de demandas individuales de despido, los trabajadores que ven afectados su contrato de trabajo pueden impugnar la decisión extintiva y para eso tienen que recibir una determinada comunicación. Se les tiene que enviar una comunicación. El objeto de mis reflexiones, ¿cuáles van a ser? Pues intentar establecer cuáles son los requisitos, cuál es el alcance, en qué tiene que consistir esta comunicación individual que reciben los trabajadores cuando ese despido se produce, como digo, en ese ámbito de un despido mucho mayor que es el despido colectivo. Y respecto de esto, pues pasa lo que ninguno de nosotros queremos. Por supuesto ustedes, pero tampoco nosotros. Y es que los jueces pues no nos ponemos de acuerdo. O no nos hemos puesto de acuerdo ahora. Y resulta que para asuntos exactamente iguales hay posturas totalmente distintas. Tan diferentes que los despidos han sido declarados en sus situaciones iguales procedentes por unos tribunales e improcedentes por otros. En fin, eso es tremendamente poco deseable, pero es lo que hay. Y voy a intentar explicarles a ustedes cuáles son las posturas que hay para que podamos después, si les apetece, pues reflexionar un poco en común sobre ello. Claro, para intentar enmarcar adecuadamente toda esta problemática, para saber por qué los jueces hemos adoptado decisiones contrarias sobre lo mismo, en este caso en concreto, para poder establecer cuál es la razón, hay que acudir sí o sí al camino normativo que ha seguido esta institución, porque si no, desde mi punto de vista, no se puede entender bien. Como todos ustedes saben, el Real Decreto 43 de 1996, ese Real Decreto de 19 de enero que aprobó el Reglamento de los Procedimientos de Regulación de Empleo y que sustituyó a un reglamento anterior, que era del año 1980, estableció ya que la resolución administrativa no iba a ser la que iba a extinguir los contratos de trabajo, sino que esa facultad, esa posibilidad, se iba a trasladar directamente al empresario. Pero resulta que en ese año 96 la autoridad laboral no se quedó al margen. No pasa como ahora, ya veremos, a partir del año 2012, sino que la autoridad laboral seguía teniendo un papel predominante muy importante. ¿Cuál? La autoridad laboral debía, y permítaseme la redundancia, autorizar la extinción de los contratos de trabajo cuando el empresario se dirigía a ella para pedir la extinción de contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Pero recuerden, a estos efectos el reglamento de 1996 no solo permitió la existencia de expedientes de regulación de empleo nominativos, es decir, aquellos expedientes donde aparecían los trabajadores que iban a ser afectados por la extinción. No, eso existía, eran los únicos hasta entonces existentes, se iba a despedir los contratos de menganito, zutanito, palanganito, con sus nombres y apellidos, sino que también autorizó la existencia de expedientes de regulación de empleo con listados abiertos de trabajadores. No se sabía quiénes iban a ser, por lo menos en esa fase de la resolución administrativa. ¿Esto qué hacía? Pues que exigía una resolución, una decisión empresarial posterior para comunicar a cada uno de los trabajadores afectados que iba a ser su contrato y no otro el que iba a haberse extinguido. De esta manera, si el expediente contenía una relación nominativa de trabajadores y la autoridad laboral autorizaba la extinción de los contratos, el empresario, ¿cómo cumplía? Notificándoles la extinción de su contrato, simplemente, y adjuntando una copia simple de la resolución administrativa donde se autorizaba la extinción. Con eso bastaba. Pero ¿qué ocurría? Que como se había autorizado la posibilidad de listados abiertos, cuando los listados no eran nominativos sino que eran abiertos, parecía que esta simple remisión a un expediente de regulación de empleo en el que no se hacía referencia a los trabajadores no era suficiente. Era necesario, por lo tanto, una comunicación expresa. Surge el problema de qué contenido tiene que tener esta comunicación. ¿Y qué hicimos los jueces entonces? Dices, hombre, es un despido colectivo, sí, se tiene que concretar en despidos de los trabajadores, bien. Bueno, pero tenemos un artículo, el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores, que es un artículo que se aplica a los despidos por causas objetivas del artículo 52, pero que se puede aplicar por analogía. Y eso es lo que vinimos haciendo en un primer estadio. Pero llega esta cuestión a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y la Sala Cuarta dice que no. Ojo, estamos en ese Real Decreto del año 96. En una sentencia muy importante,
por lo menos para mí, de 20 de octubre del año 2005, el recurso de casación de unificación de doctrinas, el 4153 del año 2004, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo establece de forma taxativa que en esta clase de despidos, los despidos colectivos que luego, claro, se concretan, no hay realmente carta de despido. No tiene que cumplirse lo que establece el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores, porque el artículo 53 no tiene nada que ver con los despidos derivados del artículo 51. En el supuesto que entonces analiza la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en esa sentencia de 20 de octubre, la parte recurrente, ¿qué es lo que había dicho? La parte recurrente había dicho, oiga, mire, creo que debe aplicarse analógicamente el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores. Si ha habido una autorización administrativa para extinguir contratos de trabajo, lo ha hecho sobre parte de la plantilla de la empresa y no ha determinado quiénes son los trabajadores que van a verse afectados por la extinción. Me parece que es necesario comunicar al trabajador en ese momento, porque es el primer momento en el que sabe que su contrato va a estar extinguido, cuáles son las razones, cuáles son las causas por las que su contrato va a quedar fuera de lugar, va a quedar al margen de la empresa. Bien, no fue este el parecer de la Sala Cuarta. La Sala Cuarta no dice eso. Dice que el despido colectivo y el despido objetivo individual son instituciones distintas. Los requisitos del artículo 53 del Estatuto están pensados solo y exclusivamente para los despidos objetivos individuales del artículo 52c, no del 51, y que ni siquiera de forma analógica se pueden aplicar a los despidos colectivos las previsiones de un artículo como el 53 pensado para el despido individual objetivo del artículo 52. Bueno, de una forma mucho más concreta, y me gustaría hacer alguna reflexión sobre qué es lo que dice en este momento la Sala Cuarta, decía, el artículo 53 está pensado única y exclusivamente para el artículo 52, para los despidos objetivos del artículo 52. Dice, como con total claridad lo establece la normativa que lo regula. Y, hombre, efectivamente, si uno va al artículo 53, tal y como estaba regulado, pues se dice, la adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el artículo anterior. Dice, hombre, si se refiere al artículo anterior, pues parece que efectivamente el artículo 53 está pensado pues, para los despidos o las extinciones del artículo anterior, del artículo 52. La Sala Cuarta sigue diciendo, no es posible ni siquiera aplicarlo analógicamente porque no se produce en estos supuestos la identidad de razón que exige el artículo 4.1 del Código Civil y, por lo tanto, tampoco se puede aplicar. Es cierto que tanto en las extinciones del artículo 51 como en las del artículo 52c se producen extinciones de contrato por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, pero su regulación es completamente distinta, tanta que en aquel momento, incluso vigente el reglamento del año 96, las impugnaciones que se querían o se podían hacer respecto de los despidos colectivos podían hacerse en muchas ocasiones directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa, mientras que los despidos por causas objetivas del artículo 52c solo cabía plantearlos ante los órganos jurisdiccionales del orden social. Y además dice que se produce, la Sala Cuarta, una situación muy dispar. Viene a decirnos la Sala, oiga, mire usted, en un despido del artículo 52c el empresario no se encomienda ni a Dios ni al diablo. Decide despedir y despide. Y establece por qué, las razones y se las comunica al trabajador. Pero no hay ningún tipo de control previo, ni de las formalidades, ni de las causas, por nadie. El control se realiza posteriormente. Cuando se ha impugnado por parte del trabajador, resulta que es cuando el empresario tiene que pues hacerlo, justificar realmente que lo que se ha establecido en la carta es real. Pero no hay ningún control previo. Y, por lo tanto, en esa carta sí que tienen que constar una serie de requisitos que son los que dice el artículo 53. Pero es que en los despidos colectivos esto no ocurre. Hay una negociación previa. Se reúnen los representantes de los trabajadores con el empresario. Negocian. La autoridad laboral está allí presente. ¿Cómo? Controla las formalidades, controla las causas, autoriza o no la extinción. Y si llegan a un acuerdo y lo autoriza, en esa autorización, en esa resolución autorizante, constan las causas por las que esos trabajadores van a haber extinguido sus contratos de trabajo. Y si no hay acuerdo, pero se dicta la resolución autorizante, también consta en esa resolución autorizante las razones. Por lo tanto, el trabajador despedido ya conoce por qué se le va a despedir, porque en la propia resolución aparecen las causas. Estos son los motivos que establece la Sala Cuarta en ese momento. Y lo vuelve a repetir en una sentencia posterior. El 30 de junio del año 2006 dicta otra sentencia a la Sala Cuarta con esta misma fundamentación. Lo que pasa es que esa sentencia está mal y la anula la propia Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Pero al poco tiempo, el día 10 de julio del año 2007, dicta otra sentencia donde sigue manteniendo
o afianza el criterio al que hasta ahora me he referido. Los requisitos de comunicación del despido colectivo no son los mismos que los requisitos de comunicación del despido objetivo individual del artículo 52. Para los primeros es suficiente con la entrega de una comunicación simple con la copia de la resolución autorizante. Claro, este criterio de la Sala Cuarta, cuando así lo dijo y lo dijo claro, pues fue asumido por las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia. Nos debemos a lo que dice la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Hombre, siempre hay jueces que se quedan un poco al margen de todo y hacen lo que quieren. A mí me hace mucha gracia en una ocasión oír a uno decir, es que me ha tocado un juez L'Oreal. Esto lo van a entender mucho mejor las señoras que los señores. ¿Y quién es el juez L'Oreal? Pues el juez L'Oreal es el juez, porque yo lo valgo, que es el juez que dice lo que le da la gana, diga lo que quiera, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Bueno, pues hay mucho juez L'Oreal y, pero en general, pues somos dóciles en esta jurisdicción, no nos importa que nos enmienden la plana y cumplimos. ¿Pero qué ocurre? Que llega la reforma del año 2012. Y es lo que he dicho al principio, se suprime la necesidad de la autorización administrativa. ¿La autorización administrativa a qué queda relegada? Pues queda relegada prácticamente a mantener una serie de competencias accesorias en la tramitación, pero que ni hay control de causas, ni hay control de formalidades, ni hay nada que se le parezca. Y encima la propia Ley 3 del 2012 dice, no, los problemas que se vayan planteando a partir de ahora ya ni jurisdicción contenciosa administrativa ni nada, directamente a la jurisdicción social. Con lo cual, control del juez de lo social. Se articula, por tanto, esa modalidad procesal a la que he dicho desde el artículo 124 y los representantes pueden impugnar el despido colectivo, pero los trabajadores lo otro. Bueno, este es el modelo que se plantea en la reforma por la Ley 3 del 2012. ¿Pero qué ocurre? Todo lo contrario a lo que quería el legislador. Empieza a haber un incremento brutal de la litigiosidad. No solo de los despidos colectivos, sino también de las reclamaciones individuales que hacen cada uno de los trabajadores cuando se les comunica la decisión de que su contrato de trabajo sea el que tiene que extinguirse. Pero una barbaridad de reclamaciones, con unos resultados tremendos. Acuerdos en el despido colectivo, impugnaciones de los trabajadores y declaraciones de improcedencia en estos procedimientos que echan por tierra toda la negociación anterior. Esto lo intenta de alguna manera reconducir y llevar a unos límites de contenciosidad más o menos limitada, dos reformas que intenta introducir el legislador. Uno a través del Real Decreto Ley 11 del 2013 y después con la Ley 1 del 2014, que precisamente reforma el artículo 51.4 al que luego me referiré. Pero no consigue la verdad es que no tiene mucha eficacia. La desaparición de la intervención de la autoridad laboral en estas situaciones lo que hace es que se desaparece completamente el procedimiento administrativo anterior. Ya no hay control por parte de la autoridad laboral. No hay control de causas ni de formalidades. Ya no parece que exista esa razón que daba el Tribunal Supremo en esa sentencia que yo decía de 20 de octubre del año 2005 para decir, oiga, no hace falta que se le notifique nada al trabajador, porque ya hay un control previo. Es que ahora ya no lo hay. El control va a ser judicial, solo judicial. Pero ese control judicial, ¿hasta dónde llega? Dice, hombre, hasta donde llega la ley. Y la ley, como vamos a ver ahora, nos dice que esa comunicación tiene que cumplir con las exigencias del artículo 53. Antes hay que preguntarse, ¿lo que hasta ahora ha dicho el Tribunal Supremo vale o no vale? Y si vale, ¿vale en parte o no vale? ¿O hay que cambiar y hay que utilizar la doctrina que utilizaba la Sala Cuarta para interpretar el artículo 53? Como digo, al llegar aquí, posturas totalmente discrepantes, totalmente contradictorias. Vamos a analizar muy brevemente el marco normativo. Artículo 54.1 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué dice? Alcanzado un acuerdo o comunicada la decisión a los representantes de los trabajadores, el empresario podrá notificar los despidos individualmente a los trabajadores afectados, lo que deberá realizar conforme a lo establecido en el artículo 53.1 de esta ley. Esto es lo que dice el artículo 51.4 después de esas reformas del Real Decreto Ley 11 de 2013 y de la Ley 1 del 2014. No lo que dijo cuando se produjeron las reformas del año 2012, porque ya veremos que en algo cambia. Y por otro lado, ese procedimiento un poco extraño que decíamos que se había producido con una modalidad procesal casi bifronte. Artículo 124.13, ¿qué dice? El trabajador individualmente afectado por el despido podrá impugnar el mismo a través de un procedimiento previsto en los artículos 120 a 123 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Bueno, no parece albergar ninguna duda que este artículo 51.4 establece la necesidad de que la decisión extintiva adoptada por el empresario en el ámbito del despido colectivo deba ser comunicada individualmente al trabajador. Pero surgieron dos problemas interpretativos.
En la normativa anterior, la del año 2012, la del Real Decreto Ley 3 del 2012 y la de la Ley 3 del 2012, no aparecía la primera especificación que aparece ahora. No se decía alcanzado un acuerdo o comunicada la decisión a los representantes de los trabajadores. Solo se decía comunicada la decisión a los representantes de los trabajadores. Y muchos autores y muchos jueces dijeron, hombre, si no se dice nada de alcanzado un acuerdo, esto quiere decir que si se ha alcanzado un acuerdo no hay que notificar nada a los trabajadores. Bueno, esto que era una duda real, aunque solo sea por la interpretación literal del precepto, desaparece en el momento en el que la norma lo deja claro. Alcanzado un acuerdo o no alcanzado, pero comunicada la decisión a los representantes de los trabajadores, hay que comunicar. Primer problema interpretativo que se deja aparte. Pero ahora nos dice la ley, el empresario podrá notificar los despidos. Y antes decía notificará los despidos. Y surge otro problema interpretativo. ¿Este podrá qué es? ¿Una facultad que se le otorga al empresario para no comunicar o no comunicar? ¿O es simplemente una potestad de habilitación? Es decir, se le permite que extinga al empresario los contratos de trabajo. Bueno, la práctica totalidad de los tribunales venimos diciendo que esto no es una facultad del empresario. Es decir, el empresario no puede comunicar o no comunicar. ¿Qué es lo que puede hacer el empresario? El empresario puede extinguir o no extinguir. Si hay un acuerdo con los representantes de los trabajadores para poder extinguir 25 contratos dentro de su empresa, en el último momento podrá actualizar o no esa facultad. Podrá decidir que extingue o no extingue. Eso es una facultad, y esa es la facultad que da el artículo 51.4. Vamos a suponer que se ha negociado en unas condiciones y que de repente en ese momento, cuando ya se ha alcanzado un acuerdo y aparecen unos proveedores, aparecen unos clientes de la empresa que hace aquello reflote y que no sea necesario extinguir los contratos de trabajo en ese momento. Puede extinguir o no. Pero lo que no puede hacer es, si toma la decisión extintiva, dejar de comunicar al trabajador que su contrato de trabajo y no otro es el que se ha visto extinguido a partir de esa decisión. Bien, el despido colectivo, por lo tanto, es un acto ciertamente complejo, con dos cosas. Primero, establecimiento por parte del empresario de su voluntad de extinguir o no unas relaciones de trabajo, y segundo, la de comunicar o no al trabajador su despido concreto. Bien, y llegamos al alcance de la comunicación, a los criterios diversos sobre este tipo de temas. Establecida la necesidad ineludible de notificar los despidos individualmente. Establecido que esto ya no cabe ninguna duda interpretativa. ¿Qué contenido tienen que tener? Dos posturas fundamentales. Una se denomina en varios ámbitos rigorista y otra postura no se denomina así, sino que se dice, se habla de más laxitud, de mayor flexibilidad en cuanto a la interpretación del artículo 53. La primera, la rigorista, exige la máxima información en la notificación del despido. Y la segunda exige que esa notificación no tenga toda la información que en principio se puede prever o pueda estar en manos del empresario, incluso que se pueda realizar una remisión a la negociación, a los acuerdos alcanzados en la fase previa antes de la extinción. Criterio rigorista, ¿quién lo defiende? Bueno, la primera sentencia que ataca esto, yo creo que de una manera clara, es la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León Burgos, en una sentencia importante de 16 de enero del año 2014, recurso 693 del año 2013. En este caso, la Sala defiende la necesidad de especificar en la comunicación individual los criterios, y ojo porque aquí voy a hacer un paréntesis, dice los criterios de valoración y evaluación determinantes de la elección del trabajador. Se refiere a criterios de evaluación y de selección. ¿Por qué? Porque en este supuesto, de lo que se trata fundamentalmente es de esto. Nos encontramos ante el caso de los despidos de los trabajadores de Bankia, un montón de trabajadores, a los cuales se les ha notificado sus despidos y muchos de ellos han decidido acudir a los órganos judiciales porque no están de acuerdo con la decisión adoptada. Y uno de los criterios en los que no están de acuerdo es que no se especifica suficientemente en esas comunicaciones que reciben cuáles han sido los criterios de selección, de valoración, para saber que ellos han sido los elegidos. Lo que pasa es que en este tipo de sentencias, al albur de esta petición, de ver si los criterios de selección son o no necesarios, incluirlos en la carta de comunicación, se analizan también el resto de circunstancias, o aunque sea obiter dicta, aparecen establecidos otros criterios que nos pueden servir para ver exactamente cuál es el contenido, cuál es el alcance de esa comunicación.
En este momento, la sala de lo social de Castilla-León, Burgos, y recalco lo de Burgos porque la de Valladolid mantiene un criterio distinto, dice que el acuerdo alcanzado entre la empresa y los representantes de los trabajadores establecía literalmente: la designación de los afectados se llevará a cabo a la vista de la valoración resultante de los procesos de evaluación realizados por la entidad respecto del perfil competencial, de los indicadores de potencial y del cumplimiento de objetivos. Eso es lo que se acordó en la fase de negociación. Y cuando se comunica al trabajador la decisión extintiva, se le dice: oiga, su contrato de trabajo se ha visto afectado conforme a los criterios establecidos en esa negociación. Y hay una remisión a esos criterios. La sala de instancia, la sala del juzgado, dice que esto no es suficiente, que con eso no se cumplen con las exigencias y con los requisitos del artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores. Y la resolución de suplicación confirma la resolución del juzgado y dice que la falta de especificación de los criterios de valoración y de evaluación que se habían llevado a cabo en ese despido son suficientes como para declarar la improcedencia de la decisión extintiva, porque no se dan datos suficientes al trabajador para que pueda recurrir adecuadamente esa decisión de despido frente a la que él puede recurrir. Se nos recuerda por la Sala de lo Social de Castilla-León Burgos que las sentencias del Tribunal Supremo en recurso de casación para unificación de doctrina sobre el artículo 53 de los despidos por causas objetivas, pues es por todos conocido. Y además se nos dice que en el despido por causas objetivas los hechos y las circunstancias por las cuales se despide a un trabajador normalmente no son conocidas por el trabajador. El trabajador no tiene normalmente ni idea. Hombre, puede saber, parece que la empresa no va bien, hemos visto malas caras al llegar, dicen que hay pocos proveedores, se vende menos, trabajamos menos, pero no sabe exactamente por qué se le despide, si es una causa económica o productiva, o no digo nada si es organizativa o técnica. Bien, entonces la Sala de Burgos dice, en estos casos, como ocurría con todos los despidos objetivos, hay que dar al trabajador un plus de información, hay que explicarle algo más, hay que decirle por qué se despide su contrato de trabajo y no otro. ¿Para qué? Para que el propio trabajador pueda hacer un juicio de razonabilidad de esa decisión y pueda decidir impugnarlo o no, y para que el propio juez, que pueda tener, cuando tenga ese pleito encima de la mesa, pueda saber si es razonable o no la adopción de la decisión por parte del empresario. Porque ya sabéis que el criterio para extinguir o los criterios para extinguir están basados en criterios de razonabilidad, de justificación, de proporcionalidad. Y ese filtro lo tiene que hacer el juez cuando le llega la reclamación. La Sala estima que la carta ha de contener todos los hechos que permitan a quien la recibe y al juez hacer un juicio de razonabilidad. De esta manera no se van a poder acreditar hechos distintos a los establecidos en la carta. Que el juicio de razonabilidad ha de atender a la adecuación y a la proporcionalidad de esa medida que ha adoptado el empresario, de esa medida de extinción, y que esta materia sí que es cierto que es enormemente casuística y que hay que analizarla punto por punto. Este criterio de la Sala de Burgos se vuelve a mantener por ella misma en dos resoluciones siguientes, 2 de julio del 2014 y 10 de julio del 2014. Y se dice, la empresa debería haber consignado en la carta comunicando el despido del actor cuáles han sido los criterios de selección, de valoración, que han llevado al anterior a considerar el despido de este trabajador concreto frente a otros posibles en base al propio acuerdo colectivo adoptado en su día con la representación empresarial. Bueno, el despido se declara improcedente. Pero no ha sido solo esta Sala castellana la que ha dicho esto. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid resulta que dicta una sentencia que a mí también me parece importante, 22 de enero del año 2014, donde dice exactamente lo mismo. Y además sobre trabajadores de Bankia, que han recibido la misma comunicación. Dice, la alusión genérica que se hace en la carta entregada al demandante, en este caso, de los motivos por los que se le ha afectado la extinción de su contrato de trabajo, es evidente que incumple las exigencias de concreción que exige la jurisprudencia. ¿Y por qué? Dice, porque de esta manera sigue resultando perturbada gravemente la defensa del demandante, que se ha visto colocado en una situación de desigualdad al constituir esa inconcreción una posición de ventaja de la que se ha valido el empresario. Bueno, pues el Tribunal madrileño lo dice así en esa resolución, pero lo vuelve a repetir en otra siguiente, de 9 de abril del año 2014. Ya tenemos a la Sala de Burgos
y a la Sala de Madrid. En esta última sentencia de Madrid, de 9 de abril del año 2014, todavía se explaya un poco más la Sala. Dice, hombre, es que no se ha indicado al trabajador cuáles han sido los criterios de valoración. ¿Y por qué? Pues, hombre, no se ha establecido cuáles han sido los resultados de la valoración, ni cuál ha sido la nota de corte que ha tenido en cuenta la empresa para decidir sobre un trabajador o a otro, ni cuál ha sido la puntuación que he tenido yo, trabajador despedido, en relación a otros trabajadores que no se despiden. Y esto produce indefensión, no permite la defensa del trabajador. El País Vasco ha mantenido un criterio parecido. En una sentencia más reciente, es de 15 de julio del año 2014, el País Vasco mantiene que la remisión al acuerdo está bien para determinadas circunstancias, pero no lo está bien para otras. Y entre esas que considera que tienen que constar son precisamente los criterios de valoración, de selección y de evaluación del trabajador. Otros criterios constituyen solo una parte de la exigencia comunicada que debe aún y todo individualizarse respecto de la evaluación y circunstancias del trabajador afectado que permita su calificación, identificación y posibilidad suficiente de concretar las circunstancias de su selección. Bueno, pues otros tribunales superiores de justicia, en casos diferentes a Bankia, ya no en casos de valoración, sino en casos distintos, donde solamente se alegaban causas objetivas, han mantenido un criterio de rigor parecido. Por ejemplo, Sala de lo Social de Navarra, en una sentencia de 26 de abril del año 2013. En este caso se despide a un trabajador por causas económicas y se le dice, mire usted, se le despide porque la empresa no va bien económicamente. Y si usted quiere saber por qué no va bien económicamente, tiene a su disposición toda la documentación en la empresa y la puede examinar cuando quiera. No es suficiente el ofrecimiento de examen por parte del trabajador de la documentación empresarial para entender que se cumple el requisito del artículo 53. Otro criterio semejante, Sala de Asturias. El TSJ de Asturias, 22 de marzo del año 2013, mantiene también la improcedencia de un despido en el que se produce la mera referencia en la comunicación extintiva al ERE como causa de despido. No estamos hablando de Bankia, estamos hablando de un ERE normal. Solamente la referencia, mire usted, en ese expediente, llamémoslo ERE o despido colectivo, esa negociación anterior que consta en unas actas que aparecen allí, incluso firmadas, la mera remisión allí no vale, no es suficiente. No se constatan las concretas razones en las que se fundamenta la decisión extintiva adoptada. Y dice eso, que la reiterada comunicación se limita a exponer la decisión de la empresa de proceder a la extinción de su contrato de trabajo con base en lo establecido en el artículo 51 y con una simple remisión al expediente número no sé cuál. Y eso no vale, no es suficiente. Y además dice, y tampoco puede ser un pretexto para entender que esto está bien hecho, el hecho simple de decir los trabajadores tienen conocimiento de estas circunstancias porque sus representantes en la negociación las han tenido y se las han podido transmitir. Esto el Tribunal Superior de Justicia de Asturias dice que no vale. Bueno, Castilla, León, Burgos, Madrid, País Vasco, Asturias, Navarra, ha habido unas cuantas sentencias en ese sentido. También la doctrina. Hay un compañero nuestro del Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona, Joan Agustín Maragall, que en un artículo que a mí me parece muy interesante, que precisamente se titula La comunicación individual del despido colectivo en la Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, analiza muy en profundidad esta materia y lo hace además, desde mi punto de vista, con rigor. Otra cosa será que se comparta o que no se comparta. Dice que el nuevo escenario que establece el artículo 51.4 del Estatuto de los Trabajadores, en ese nuevo escenario, la comunicación individual de la afectación se debe realizar conforme a lo establecido en el artículo 53.1 de esa ley. Esto es, con la misma exigencia informativa que la extinción objetiva individual del artículo 52c. Para posibilitar ¿qué? El derecho del trabajador de impugnación individual, que puede serlo de todo el despido o puede serlo también del despido individualmente considerado. Y además establece una serie de criterios que tal vez nos puedan servir, porque establece cosas concretas que según él deberían constar en esa comunicación para no tener problemas. Dice, es necesario que se identifique el ámbito empresarial del despido colectivo, que se especifiquen suficientemente las causas que provocan la decisión, que se justifique la medida adoptada a través de una síntesis suficiente de la memoria explicativa, que se aporte una sinopsis del periodo de consultas, del acuerdo final, que se plasmen los criterios tenidos en consideración para designar a los trabajadores y se expliquen las razones de aplicación de aquellos al trabajador concretamente despedido. Bien, pues esta exhaustividad la mantiene este autor, como digo,
Pero también la mantiene hay otra autora que a mí también me ha gustado mucho leerle en un trabajo que realizó, que se llama Almudena Jiménez Batista, que en un trabajo sobre los requisitos formales de la comunicación instintiva y referida a los criterios de selección, pues mantiene un criterio no con el rigor del anterior autor, pero sí donde se mantiene ese criterio de la exigencia o de la exhaustividad informativa. Bien, este es el criterio rigorista. ¿Y qué dice el criterio flexible? Pues el criterio flexible, claro está, todo lo contrario. Ese rigor en la exhaustividad se difumina muchísimo si acudimos a otro tipo de resoluciones. Pero claro, ¿el problema cuál es? Que llegamos a resoluciones que son de los mismos tribunales que hemos dicho lo anterior. Es decir, empezamos con esa esquizofrenia judicial que solemos tener los de la jurisdicción social, porque nos encontramos muchas veces con eso. ¿Y qué pasa aquí? Ya hemos dicho que había sentencias de Madrid que decían una cosa. Sentencias de 22 de enero del 2014, acordaros, y de 9 de abril del 2014, que son las únicas a las que yo hasta ahora he hecho referencia. No se cumple con la concreción necesaria, no se cumplen con las exigencias mínimas del artículo 53, por lo tanto, este despido es un despido improcedente. ¿Pero qué ocurre? Pues que la misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en al menos 3 de sus secciones y en las mismas fechas, pues no está de acuerdo con esto. Sentencias de Madrid de 14 de febrero del 2014, de 9 de enero del 2014 y de 22 de abril del 2014, es decir, en las mismas fechas, se nos dice que esa comunicación que han recibido los trabajadores, acordaros, en esos casos eran casos de Bankia, con una remisión de los requisitos de valoración a lo que se había adoptado, que es suficiente, que no hace falta establecer esas exigencias en la comunicación, porque no lo exige así el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores. Claro, todo este problema le estalla así como en la cara al presidente de la sala y tiene que convocar a un pleno. No es como el pleno de La Rioja, que yo es donde estoy, y claro, estamos 2 y un compañero que completa la sala. No nos riáis porque yo cuando llegué a La Rioja estaba solo. Yo era el único presidente de mi sala, me juntaba, deliberaba conmigo mismo el martes, tomaba la decisión el miércoles y me ponía el voto particular el jueves y estaba a gusto. Era yo solo y no tenía ningún problema. Luego ya nombraron a otro compañero y no sabéis qué alegría era aquello. Era salir del desierto y encontrarte con otro. Era tremendo. Era una sala con un solo presidente y yo solo. O sea que ahí, si terminé bastante bien de la cabeza, pues yo creo que ya puedo aguantar prácticamente todo. No sé qué es peor, si eso mío o lo que tiene las salas grandes, como ocurre con la Sala de Madrid. Yo, por supuesto, me quedo con la de La Rioja. Aquí hay muchas secciones con criterios distintos y con muchos jueces laureales, como os he dicho anteriormente, con lo cual la cosa es complicada. Los reúne a todos el presidente y se dicta una sentencia importante, larga, 25 de junio del año 2014, recurso 244 del 2014. Es una sentencia, como digo, importante, en donde se dice, y lo resumo para no pasarme del tiempo, que no es exigible la inclusión del criterio de selección en la carta de cese para viabilizar adecuadamente la extinción. Esto tiene el voto particular de 7 magistrados también, ¿eh? No nos vayamos a creer que esto va a ser 7 magistrados. Pero bueno, la decisión del Pleno de la Sala, eso sí, se va manteniendo en las posteriores. Yo aquí he sacado prácticamente 20 y tantas sentencias a partir de esa sentencia por Madrid, donde el criterio es uniforme. Este tribunal entiende que los despidos individuales que traen causa en el despido colectivo, en los que ha mediado un acuerdo con los representantes de los trabajadores, sí que debe recoger las concretas dificultades económicas, sí que debe establecer las concretas causas productivas, organizativas o técnicas, pero el criterio de selección no es necesario que conste. Abundando en este criterio flexible, la Sala de Madrid, en una sentencia un poco más cercana ya, que es de 22 de enero del año 2015, dice que no existe precepto alguno que imponga la obligación a la empresa de expresar qué concretas razones han determinado la elección del trabajador afectado cuando los criterios de selección eran conocidos y, lo que es más importante, la literalidad del artículo 53 del Estatuto no exige que la comunicación escrita de extinción se haga constar el detalle de las razones por las que resulta elegido el trabajador al que se extingue su contrato de trabajo. Entonces, se pregunta también la Sala de Madrid en esta sentencia, ¿y qué control puede hacer el juez sobre los criterios de selección? ¿Es que no se puede hacer ninguno? Y sí, pero solo en 3 situaciones. Una, que se alegue por parte del trabajador que ese despido suyo ha sido discriminatorio, vulnerador de derechos fundamentales. 2,
que ha sido realizado arbitrariamente por parte de la empresa, o 3, que no ha tenido para nada en cuenta los criterios de selección que se han acordado en el procedimiento de negociación anterior. A partir de ahí, el hecho de que no se comunique al trabajador el criterio por el cual ha sido extinguido su contrato no es suficiente para declarar la improcedencia del despido. Otras salas de lo social, a raíz de la sentencia de Madrid, han mantenido este criterio. ¿Cuáles? Castilla, León, Valladolid, Extremadura, Baleares. En todos estos casos afirman que, aunque es cierto que la comunicación individual del despido colectivo en estos casos podía haber sido más completa, podía haber sido más exigente, podía haber sido de un mejor tenor, pues las referencias a los criterios que se establecen en la negociación colectiva es suficiente, al ser un acuerdo conocido y accesible, para establecer que se cumplen las exigencias mínimas y que no se produce indefensión al trabajador. Este criterio también ha sido mantenido por Navarra, por Valencia y por Cataluña en cuanto a los criterios de selección. Incluso se dice, aun tratándose de despidos que han sido producidos estando ya en vigor las normas del año 2012, no es necesario poner en conocimiento del trabajador los criterios de selección, porque no existe ningún precepto que imponga a la empresa la obligación de establecer esas circunstancias. Cantabria, en otras sentencias que son de 26 de noviembre del 2014, de 16 de diciembre del 2014 y de febrero del 2015, mantiene también un criterio semejante, un criterio parecido. Y bien, para no alargarme mucho más, que luego vienen además el secretario de Estado, de tal y cual, y esa gente siempre tiene muchísima prisa. ¿Qué criterio ha tenido hasta ahora la Sala Cuarta del Tribunal Supremo? Porque el Tribunal Supremo, como digo, no ha resuelto el tema, pero algo ha dicho. Y son sentencias que dejan un poco descolocado. Hay una sentencia de 2 de junio del año 2014, recurso número 2534 del 2013, que a mí me parece interesante. Son despidos individuales vinculados a un despido colectivo en la empresa Capgemini España Sociedad Limitada, en donde fijaros qué carta recibe los trabajadores despedidos. Os lo leo textualmente. Por medio de la presente, esta dirección le comunica la extinción de su contrato de trabajo con fecha de efectos del próximo tal, de conformidad con el acuerdo alcanzado con las secciones sindicales dentro del marco del expediente de regulación tal. Esta es la carta que reciben los trabajadores. Ninguna de las exigencias del artículo 53. ¿Pero qué hace la Sala Cuarta? Dice que esto es procedente. Dice que esta comunicación está bien y confirma lo que había dicho la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Y por qué dice que es procedente? Dice, la razón para apreciar esta suficiencia se sitúa en el hecho de que las secciones sindicales habían comunicado a la plantilla de la empresa la existencia de reuniones con la dirección de la empleadora, que la empresa había informado a los trabajadores de la presentación del ERE, que se les había convocado a una reunión informativa y a una asamblea, que habían sido informados sobre las condiciones del acuerdo suscrito en el ERE, que éste estaría a su disposición a través de las secciones sindicales, que habían sido convocados a una votación siendo informados del resultado, en fin, que había habido información suficiente. Ahora hay que preguntarse si la acreditación de información posterior en un procedimiento tiene trascendencia o no, porque a mí siempre me habían explicado que lo que tiene que tener es la carta, es la que tiene que contener las razones, no posteriormente. Ya puedes acreditar lo que digas tú en una carta de despido y que eso es cierto y que te lo reconozca el despedido, que si resulta que eso no aparecía en la carta hay un requisito formal. Pero en este caso, la Sala Cuarta entiende que esa remisión al ERE directamente está bien hecho. ¿Por qué? Porque las actuaciones llevadas a cabo en todo ese ámbito son suficientes. Pero en esta sentencia, si uno la lee con detenimiento, aparece otra cosa. Y es que este criterio de flexibilidad no solamente alcanza a los criterios de selección del trabajador afectado por la medida extintiva, sino que también afecta a otros datos, causas y circunstancias. Hay una especie de remisión a todo. Bueno, pues esto nos deja un poco así. Hay otra sentencia que yo he encontrado que me parece que también es interesante. 23 de septiembre del año 2014, recurso 231 del 2013. En este caso, se mantiene la suficiencia de la carta añadiendo algo más. Y se dice en ese caso, oiga, ya sabemos que esta comunicación no reúne los requisitos del artículo 53, esta que en este momento estamos analizando. Pero fíjense, hay una documentación complementaria que se le entrega con la carta de despido y que esa documentación complementaria sí que es suficiente para considerar
que efectivamente se cumplen con los requisitos. Fijaros, porque aquí se llega a una cosa todavía más chocante. Se dice, si bien es cierto que la misma, es decir, la comunicación, únicamente contiene las menciones a las que alude el recurrente, es decir, datos vagos de remisión al expediente, no es menos cierto que el contenido debe ser integrado con la comunicación que se acompaña a la carta. Es decir, se manda una carta que no cumple con los requisitos del artículo 53, pero se acompaña a una documentación que es mucho más amplia. Y además es una documentación digital. Pasamos ya no son documentos, sino que es una documentación digital donde aparece la relación definitiva de trabajadores, el informe perceptivo emitido conjuntamente por la Dirección General Presupuestaria, las copias de las actas del periodo de consultas, todo en documento digital. Y la Sala Cuarta del Tribunal Supremo dice que eso está bien, que es suficiente. Y hay otras dos sentencias que también me parecen interesantes para saber qué más o menos ha dicho la Sala Cuarta en este tema. Una es de 25 de junio del 2014, recurso 165 del 2013, a la cual se remite una sentencia posterior de 24 de febrero del 2015. En este caso se sigue un criterio que a mí me parece un poco forzado, sinceramente, porque nos dice, hombre, no se cumple tampoco en las comunicaciones que se mandan en estos procedimientos las exigencias del artículo 53. Pero bueno, hay una remisión al expediente de regulación de empleo. Y sobre todo hay un dato que el juzgador tiene que tener en cuenta. Y es que la representación de los trabajadores que ha participado en las negociaciones y que ha dicho que adelante, que han alcanzado un acuerdo, alcanzan el 77% de los trabajadores de la empresa. Es decir, son muchos, es un porcentaje muy elevado. Y esto también tiene que tenerse en cuenta. No deja de ser un criterio que, desde luego, legalmente no aparece en ningún sitio, pero ahí está. Bueno, y últimamente, la última sentencia, y con esto voy terminando, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, ¿qué dice? Es una sentencia de 12 de mayo del año 2015. Es decir, muy reciente. Ha sido de hace poco tiempo. El recurso de casación para unificación de doctrinas es el 1731 del 2014. En este caso nos encontramos otra vez con el mismo supuesto. Despido colectivo, comunicación individual a los trabajadores afectados, donde no se cumplen los requisitos del artículo 53. Y en este caso, que es Fernando Salinas, el ponente de esta sentencia, la Sala Cuarta dice: la carta de despido no se ajusta a lo prevenido en el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores. Este artículo 53 es también aplicable a los despidos individuales derivados de un despido colectivo por imperativo del artículo 51.4 y del artículo 124.11 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. En la remisión que se hace en la carta a la negociación colectiva, solamente se produce la remisión, no se acompaña documentación ninguna, no hay referencia ni se transcribe el acuerdo alcanzado, ni se adjunta. No hay nada de nada, no se cumple con ninguno de los requisitos y esto produce indefensión. Esta sentencia, además, recuerda el tenor de la primera que dictó la Sala, esa que es un poco extraña, esa de 2 de junio del año 2014, dice, mire, hemos dicho eso. O sea, ya vemos que las contradicciones no solamente son entre tribunales, sino también entre la Sala Cuarta. Dice, bueno, sí, ya sabemos que hemos dicho eso hace poco y que había una remisión expresa a lo que establecíamos en el acuerdo colectivo, sí. Pero ahí se daban unas circunstancias especiales, que era toda esa información que recibía el trabajador y que eran unas circunstancias que han condicionado de tal manera, pero solo esa sentencia. Es un caso particular. No puede aplicarse a nada más. Y a modo de conclusión, pues yo creo que la disparidad de criterios es evidente. La disparidad de criterios no es buena. Ya os digo que yo ayer me puse en contacto, estando aquí además, había 2 magistrados, les pregunté, pero por si acaso, a los letrados, que son los que preparan toda la documentación, si estaba ya deliberada por alguna de las secciones esta materia. Dijeron que no, que lo están posponiendo y yo creo que están entre ellos intentando buscar un acuerdo. ¿Qué criterios? Bueno, primero legal. Yo creo que el artículo 51.4 nos remite, querámoslo o no, al artículo 53.1. A eso no lo podemos obviar. Tampoco podemos obviar que ya no hay autorización de la autoridad administrativa. Por lo tanto, que el único control va a ser el judicial. Y respecto del control judicial de las exigencias del artículo 53, la Sala Cuarta ya ha dicho mucho en muchísimas ocasiones. Creo que es bueno que se tenga en cuenta, pero creo que lo fundamental es ver si el trabajador, cuando recibe esta comunicación, puede ejercitar o no realmente su derecho de defensa. No se le puede desproteger, hasta el punto de no poder realizar una impugnación adecuada de su contrato de trabajo, de esa extinción. Porque es que si no, lo dejamos muy cojo. Yo sé que mientras todo esto se aclara, tendremos que seguir batallando, ustedes o vosotros explicando en los despachos
todas estas cosas para intentar comprender y hacer comprender al cliente que no se le está aconsejando mal, sino muy diversamente, porque los jueces no se ponen de acuerdo. Y hasta que todo esto se solucione, y como decía un periodista al que suelo citar en muchas ocasiones, que sean ustedes moderadamente felices. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por la magnífica exposición. Está claro que vamos creciendo en calidad y que se mantiene la clarificación de ideas. Ha sido un repaso extremo y amplísimo de la jurisprudencia en este extremo que sin duda nos va a ayudar muchísimo. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas? Sí, por favor. Hola, buenos días. Bueno, felicitar al ponente, brillante, divertido, fenomenal. Yo te quería preguntar 3 cosas concretas. Es cierta la disparidad sobre contenido en cuanto a causa que has manifestado, pero es que hay disparidad en otros aspectos del 53.1. Puesta a disposición de la indemnización, es requisito esencial o no importa nada, errores en el cálculo, es requisito esencial o no importa nada. Es decir, esa discusión todavía existe y tampoco el que yo conozca el Tribunal Supremo ha unificado doctrina. Me consta que hay muchos recursos, hay una sentencia de, no recuerdo la fecha, Rosario García Álvarez, Madrid, debe ser de junio de 2014, que dice que la remisión al 53 es meramente a efectos del contenido de la carta, pero que es que ni hay que cuantificar la indemnización, ni hay que pagarla, que si no la pagan, que no pasa nada, que te vayas a reclamarla como antiguamente con la autorización administrativa, es una demanda ordinaria y que no pasa nada y que no invalida el despido, etcétera. Y sé que el propio País Vasco dice todo lo contrario, alguna excepción de Madrid dice todo lo contrario, sigue abierto ese problema. Segunda cuestión, y aviso a navegantes que estamos aquí, problema que se plantea, la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre cuándo hay que articular demanda de despido y cuándo se puede articular demanda ordinaria, cuando no discutes la causa, supuesto habitual, despido colectivo, no tengo problemas, la causa está clara, ha habido acuerdo, yo no discuto que haya causa, pero no estoy de acuerdo, que me la han calculado mal, que a mí mis 37 días por año no son tanto, que son tanto, porque tengo tal. Aviso a navegantes, se está aplicando por los tribunales la vieja doctrina del Tribunal Supremo sobre el despido exprés, ¿recordáis? Despido exprés. Si el problema es que a usted no le pagan el reconocimiento del despido exprés, puede ir por vía ordinaria si quiere, puede ir por despido también. Pero si se discuten las bases de cálculo, antigüedad o base reguladora de la indemnización, usted tiene que ir a la demanda por despido. Eso tenía lógica en el despido exprés, porque el despido exprés se ofrecía, se aceptaba, pero se está aplicando hoy día, los tribunales están aplicando esa vieja doctrina de Tribunal Supremo diciendo, si usted no está de acuerdo, no con el despido, sino con la cuantía indemnizatoria, 20 días para interponer demanda por despido. Oiga, pero si yo no suplico, no pido la calificación del despido, yo solo pido que me paguen 20.000 euros más, 12.000 euros más, 7.000 euros más. Pero, insisto, aviso a navegantes, en caso de duda, plantear demanda por despido, aunque no discutas el despido. Me parece un poco disparatado, pero bueno, está pasando. Los tribunales están dictando esta sentencia. Ya acabo, perdón. Los enormes problemas. Nosotros, los laboralistas, hemos vivido de la chapuza de la reforma laboral. Es triste para la sociedad española, pero es verdad. El número de conflictos que ha generado este problema es enorme. Entonces, dentro de esos conflictos aparece otro tercero, supuesto de despido colectivo aceptado por el colectivo de los trabajadores, firma el documento liberatorio, porque están conformes, hay una demanda colectiva ajena a ellos que anula el despido. Hay una sentencia que dice, este despido es nulo. Y hay trabajadores que están perfectamente satisfechos, están perfectamente encantados, se han gastado su indemnización y se encuentran con un problema. Yeah. Tienen que ejecutar individualmente, aunque no quieren, porque fiscalmente, si no, lo que era un despido colectivo exento de IRPF se transforma en una baja voluntaria que tributa del primer momento, se anula el desempleo, bueno, todos los follones. Y se plantea otro problema. Oiga, el documento liberatorio, el finiquito que usted firmó, porque estaba encantado con las condiciones indemnizatorias, ¿es obstáculo para que luego yo ejecute el despido individual porque me han anulado el título? Es que ya no hay despido, es que se ha declarado nulo, ya no existe extinción. Se puede arguir, que me lo han arguido alguna vez, oiga, es que usted firmó un finiquito cuando extinguieron su contrato colectivo. Bueno, sí, yo lo hice de buena fe, pero es que ahora me han vaciado de contenido la extinción. Esos son los 3 problemas. Son 3 problemas, gracias por la claridad en cómo los has expuesto y son problemas que nos planteamos todos. Voy por partes y como me gusta responder a las cosas y no irme por cerros de Úbeda, te digo, resto de requisitos del artículo 53.1.
puesta a disposición, preaviso y demás. Vamos a ver, la remisión que hace el artículo 51.4 es al artículo 53.1, no al artículo 53.1a o al b o al c. Desde mi punto de vista, cumplimiento de los requisitos del artículo 53.1. Es decir, también que la puesta a disposición sea de la indemnización correspondiente de 20 días de salario por año de servicio con el tope que se establece, y sobre el cálculo en el error, pues la doctrina del error excusable y del error inexcusable, como hasta ahora lo hemos entendido, porque yo creo que no se tiene por qué entender de otra forma distinta. Segunda cuestión, era el tema de las bases de cálculo, me parece que has dicho, ¿no? No sé exactamente cómo lo habías planteado, habías dicho... Sí, mira, en eso la doctrina sigue del Tribunal de la Sala Cuarta, perdona, se me había ido a mí la cabeza, sí que es verdad que sigue manteniendo lo mismo. Es decir, el criterio de la Sala Cuarta es el siguiente. Si lo que usted está impugnando en relación con la indemnización es alguno de los elementos base para el cálculo, antigüedad, salario, eso tiene usted que reclamarlo en una demanda de despido. Y, por lo tanto, 20 días, caducidad cuando eso se produce. Hay que tener muchísimo cuidado. Verdaderamente es un aviso para navegantes, porque sigue igual. Si son meramente cálculos de errores aritméticos, de errores matemáticos, de errores de cálculo, de errores... Eso se puede realizar a través de un procedimiento de reclamación de cantidad normal, cuando eso se ha producido. Pero si lo que se está discutiendo realmente es uno de los aspectos esenciales para el cálculo de la indemnización, las sentencias de la Sala Cuarta siguen diciendo, como venían diciendo antes, que hay que acudir al despido. Y en cuanto a los temas de la nulidad del finiquito que se firma cuando se produce la nulidad del despido, pues, hombre, los aforismos latinos eran quod nullum est, nullum effectum producit, y eso es lo malo, que cuando se ha producido la nulidad del despido hay que readmitir y el finiquito se ha firmado teniendo en consideración la existencia de un despido que ha dejado de serlo, por decirlo de alguna forma. Entonces está causalizado el despido directamente por el tema está causalizada el finiquito por el tema del despido, y si ese despido se ha sido declarado nulo, yo me atrevo a apuntar que es probable que ese finiquito no tenga la validez que se pretende. ¿Se podrá llegar a un acuerdo con el empresario al margen? Probablemente sí, pero no como consecuencia de eso, ¿no? Tenemos 2 peticiones de palabra y 3 minutos. Entonces, os sois muy breves, por favor, delante de Luis y después el compañero, pero por favor muy concretos y muy breves. Sí. Buenos días, muchas gracias por la exposición, Miguel, por la magnífica exposición. Voy a ser muy breve, simplemente. Desde el punto de vista del juez, efectivamente, comparto completamente que lo que hay que analizar al final, y dada la doctrina que hay contradictoria, es caso por caso la situación de si hay realmente indefensión o no cuando se comunica a un trabajador la extinción de su contrato tras un despido colectivo. Porque, por ejemplo, si se le da la documentación, toda la documentación se pone a su disposición, la documentación del ERE en la que hay una memoria sobre las causas y demás, podría considerarse suficiente. Lo que no se puede es remitir, yo creo, sin más al ERE y darle la carga al trabajador de tener que recopilar la documentación y de enterarse. Entonces, habría que poner en la carta la razonabilidad o el juicio de razonabilidad que la empresa hace para que él mismo la combata, porque no vale yo pienso, un simple dato económico, un simple dato. Y respecto a los abogados o asesores laboralistas, yo creo que lo que hay que hacer es, cuanto mejor hagamos la carta y más completa, mucho mejor, ¿no? Para ponernos en salud. Y, por último, respecto a los criterios para elegir a un trabajador u otro en un expediente de regulación de empleo, y concretamente el tema de Bankia, pienso que es un tema muy particular en el que la propia empresa se ha cerrado a sí misma la posibilidad de despedir con más amplitud o de tener un criterio más amplio a la hora de despedir, porque pienso que en cualquier ERE, si tú razonas que, por ejemplo, necesitas quitar 10 trabajadores de producción, 2 trabajadores de oficina, etcétera, pienso que luego está en la potestad de la dirección de la empresa o de la empresa el decidir quiénes son. Sin embargo, si en un ERE y en un acuerdo tú reflejas de una manera muy concreta los criterios, los tendrás que cumplir. O sea, la propia empresa se ha cerrado eso. Yo pienso que tienen que razonar luego, cuando al trabajador le dan la carta, tienen que darle todos los motivos por los que efectivamente ha sido él y no ha sido otra persona. Porque la propia empresa sí se ha cerrado, yo creo, en ese acuerdo. Y nada más, esto era lo que quería decir. Gracias. Bien, pues también muy brevemente, Elvira, muchas gracias también por tu intervención. Yo te
Vamos a ver, en relación con la primera de las cuestiones, y es la comunicación y todas esas cosas de las que has estado hablando, pues yo sí que sería partidario, creo que es un buen consejo, que con los sistemas que tenemos actualmente para poder reproducir documentos, pues aunque las cartas sean amplias, me parece que la forma de no pillarse los dedos hasta que no se diga otra cosa es que junto con la comunicación extintiva propiamente dicha, pues aparezcan todos los documentos que se puedan, por lo menos los más normales. Mire usted, en este acta se ha alcanzado esto y ahí lo tiene usted. Pues no está mal, porque como eso existe, te evitas problemas bastante importantes, ¿no? En cuanto a los criterios de elección, el problema que viene dado es probablemente por los reglamentos en donde se establecen todas las condiciones que tienen que tener las negociaciones y demás, ¿no? Porque el criterio de selección es un criterio que en principio se va a negociar casi seguro. Entonces, sí que es cierto que nuestra jurisprudencia nos ha dicho en muchas ocasiones que la elección del trabajador que tiene que despedirse dentro de una empresa es una elección del empresario porque es el que quiere, y siempre que no sea contrario a la ley, a la moral, al orden público, no se haya producido vulneración de derechos fundamentales, no sea arbitrario, pues no puede ser corregido. Pero cuando nos metemos en un tema de despido colectivo, en donde aparecen negociaciones sí o sí, y tenemos una normativa concreta, pues yo creo que será difícil el que se puedan dejar de lado los criterios de selección de trabajadores. Y sí que es cierto que entonces se circunscribe más, porque al ponerse unos criterios de selección, pues habrá que seguirlos porque para eso están. Y terminamos con la última. Había pedido la palabra. Aquí delante, por favor. Te pido que seas muy breve, que estamos ya un poquito ajustados. Sí. Tienes el micro. Perdón. Primero, sí, para reflejar que estoy de acuerdo con lo que ha dicho el ponente, que era como el viejo capitán del barco. Más vale que zozobre que no que zofarte, como en Andalucía. Sí. Es decir, que la carta se amplia. Segundo, que no me he enterado bien del resultado de la sentencia de 12 de mayo del 15, ponente Salinas. ¿Cuál ha sido el desarrollo y, sobre todo, el fallo? El fallo ha sido de improcedencia, de que no se han cumplido los requisitos. Sí. ¿Quiere decir eso que las tesis de la casación posibles con el tema Bankia Pan hay por ahí? Yo eso no me atrevería a decirlo ni con la boca pequeña. Pues muchísimas gracias, Miguel, y vamos a clausurar ya la jornada. Gracias, Miguel.